Y así nacieron las chicas superpoderosas, con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Bellota. Ya tocaba hacer a las chicas superpoderosas. A darle. Empezamos por los ingredientes. Rapidísimo, aquí les enseño. Ya tenemos nuestras donitas. Son 15. Vamos a usar matizadores de la marca Ma Baker Chef. Estos son de chapitas. Están padrísimos. Mini bombones. Pinturas comestibles. Aquí tengo el negro afuera para que la vean, la aprecien. Nuestro infalible chocolate Alpesi en chispas. Y sabor nuez blanco y de nuez. Pinceles, tijeras y demás. Empezamos cortando nuestros mini bombones a la mitad en forma diagonal porque son un poquito más grandes estos bombones que los que yo tenía antes. Entonces hay que cortarlos a la mitad. Y después, ya que los tenemos, vamos a calentar nuestro chocolate. Yo le agrego un poquito de chispas de chocolate sabor nuez para darle ese tono color piel. Entonces, pues ya lo calentamos. Aquí siento que me faltó un poquito de chispas. No es porque no se veía color piel. Entonces le agrego un poquito más y vean nada más. Ya quedó muchísimo mejor. Y para seguir vamos a tapar el orificio de nuestra mini donita para que la carita quede chula de bonita, mi reina. No como la cara tan fea del ex que tuviste y la cagaste ahí, pero pues bueno, ya que vamos a proseguir a cubrir nuestra donita, así como cubres tu corazón para no amar a ese malhechor. Pero bueno, obviamente si le hace falta, echan un poquito de chocolate para que quede toda parejita. Ahora sí, con nuestro matizador de Hugo Fernández color rosa mate y nuestro diluyente de Ma Baker, lo revolvemos, lo diluimos muy bien porque vamos a pintar los ojitos. Yo hice estos circulitos de chocolate blanco. Se me fue grabarles, so sorry, la verdad, una disculpita, pero no lo grabé, lo siento mucho. Pero bueno, les grabé lo demás del proceso. Vamos a pintar un circulito adentro del circulito y otro circulito ya después con la pintura comestible negra. Pero empezamos con el rosa, como lo están viendo aquí. Rápido, fácil y sencillo. No, no es cierto, no es rápido, no es fácil y no es sencillo. Pero como siempre he dicho, con práctica todo se puede. Y aquí no es la excepción. Compren estas pinturas comestibles de la marca Ma Baker Chef. También son muy buenas como las de Chocolor. Pero creo que me gustaron más estas. Esta de Ma Baker, el negro, tiene una cobertura súper padre, súper increíble. De todos modos, los productos ya saben que vaya usando. Si los encuentro, se los voy a dejar aquí en productos para que los compren y no se vayan por otro lado y que no sepan ni que dónde los compro y dónde los consigo. Ahí en productos, desde ahí le dan clic y los manda directamente a donde los venden para que hagan su compra, ¿vale? Pero bueno, aquí solo les voy a enseñar el primer set de ojitos, cómo quedan con negro y después vamos a usar la pintura comestible blanca. Ustedes lo van a ver en cámara rápida, pero la verdad lleva su tiempo y su proceso. Así que paciencia, mijas, paciencia, porque esto es de mucha paciencia y práctica. Empezamos con la increíble bombón, esta chiquilla hermosa, como tú comprenderás. Es facilísimo. La verdad, yo pensé que iba a estar un poquito más laboriosas estas muñequitas, pero creo que bombón es la más fácil. Solo rellenamos la parte del cabello. Sí es un poquito tedioso estar rellenando la parte, pero en chinga, mija, en chinga, porque el chocolate, acuérdense que se seca. Ya saben, cualquier imperfección con un pequeño encendedor y rápido. Aquí antes de poner los ojitos, dibújenles las chapitas porque no falta quien las quiere pintar después y quiebra el ojito. A mí no me pasó, gracias a Dios, pero pues es un tip que les doy porque su amiga la chingona soy. Bueno, ya. Vean cómo quedaron los ojitos.
no daban crédito, ¿verdad? No creían que iban a quedar así, ni se iban a ver así de chulos, de bonitos. Pero sí, mijas, sí quedaron bonitos. Nada más píntenle su boquita, añádanle el moñito que previamente se hace con un molde. Y miren, miren, Bombón quedó lista, mijas, lista. Aquí yo nada más quería que uno de los piquitos del cabello se notara más y con un palito. Miren, con matizador azul, este sí, de Emma Baker. Era el único azul que tenía, mijas. No, 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 hay que comprar más matizadores. Realmente compren una gama de varios tonos de matizadores porque sí hacen falta. A fin de cuentas es el mismo procedimiento que los ojitos pasados, mi reina, así que ni te preocupes. Seguimos con burbuja, esta chulada. Es también rapidísimo el cabello, vean nada más que rápido. Nada más que eso sí, con transfer hice las colitas y ya nada más con un cuchillo perforamos un poquito, ponemos chocolate e introducimos para que pegue por dentro el cabellito y eso es todo. Acomodamos, rellenamos y el mismo procedimiento que tuvimos con burbuja. Y ya, eso es todo. Pegamos de un lado, pegamos del otro. 1, 2, 3 y ya. Aquí también hay que tener mucho cuidado con el transfer cuando lo pegamos porque se nos puede romper la pieza y hay que empezar de cero o tener piezas de más porque si no, créanme, es un fregado dolor de cabeza. Pero bueno, aquí no les miento. Y procedemos a pegar los ojitos. Aquí ya hice otra cosa. Aquí ya no pinté el ojito con la pintura comestible blanca. Lo que hice fue con el mismo chocolate marcar el circulito. Y me gustó más. Y fue más rápido y sencillo. Así que este tip que no se les pase. Ya nomás aplicamos la boquita, las chapitas con nuestro matizador rosa. Las cintas es con matizador azul, con el mismo que con el que pintamos los ojitos. Y mijas, ya está lista nuestra superpoderosa. Vean nomás qué bonita, qué chiquita se ve. La neta, me rifé con este pedido. Los matizadores hacen un paro enorme, así que yo te recomiendo que compres, por favor, te repito, una buena gama de matizadores. Para acabar rapidísimo ya este video vamos a hacer a Dulce Bellota. Vean, es el mismo proceso con el cabello, obviamente diferente forma, pero el proceso es el mismo. Usamos también transfer y lo aplicamos igual a cada lado que quede parejito. Y con el mismo chocolate lo pegamos a la mini donita. Igual aplicamos un poco de chocolate donde rellenamos hacia la parte donde pusimos el transfer para que no se mueva, para que no se caiga, para que no se rompa, ¿vale? Y ya saben que con esos pequeños golpecitos se va sentando el chocolate y va cubriendo bien. Luego me preguntan que cómo es que queda tan liso. Pues fácil, uso el chocolate un poco bastante caliente y por eso es tan fácil de manejar. Ya para finalizar, ponemos los ojitos. Ya saben cómo, es el mismo proceso, solo que diferente muñequita. Espero que les haya servido este video. Si recrean estas muñequitas superpoderosas, por favor, me las enseñan. Aquí tenemos el antes y el después de nuestras hermosas chicas superpoderosas. Pero bueno, listo, terminado el trabajo, listo para entregarse. Y ya saben, suscríbanse, den like, compartan, déjenme algo en comentarios, caramba, ¿qué les cuesta? Es gratis.